Hemos construido un modelo de consumo enloquecido que lo que ha llevado es a poner a nuestro planeta al borde del colapso. El cambio climático es uno de los grandes retos que tiene la humanidad y su solución pasa por hacer una transición energética hacia un modelo descarbonizado. Fundamental también que nos demos cuenta todos los costes asociados por desastres ambientales que conlleva el uso de los combustibles fósiles. Son energías fósiles y, como su propio nombre indica, deben dejar paso a las nuevas energías. Una transición de este tipo tiene que ser justa. Los combustibles fósiles, el carbón y el petróleo, han generado el mayor desarrollo económico, tecnológico y social de la historia de la humanidad. El carbón fue la principal fuente de energía de la primera revolución industrial. Hizo posible el despegue de la máquina de vapor y de la siderurgia, el salto más vertiginoso de las sociedades modernas. El petróleo y el gas fueron los activadores de la segunda revolución industrial y de un desarrollo espectacular del transporte. El carbón ha sido durante mucho tiempo, desde la revolución industrial, la sangre que ha movido las economías de Occidente. Las energías fósiles, si no fuera por los inconvenientes que tienen en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de calidad del aire, la verdad es que pensaríamos que han sido uno de los mayores regalos que hemos tenido en la humanidad. El carbón extraído de minas bajo tierra y a cielo abierto impulsa episodios clave como la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Desde 1951, después de las devastadoras guerras mundiales, el proyecto de la Europa comunitaria hace el milagro económico y social. De ahí viene el modelo productivo que sustenta el estado de bienestar basado en el carbón y el petróleo. Pero semejante desarrollo tenía un precio. Durante más de 2 siglos, nuestra civilización ha arrancado de la Tierra unos combustibles que proceden de millones de años de fosilización, sin tregua, a destajo. Las consecuencias de esta explotación intensiva son cada vez más evidentes. Muchas veces nos preguntan qué pasará cuando se acaben las energías fósiles, y yo siempre contesto lo mismo: las energías fósiles nunca acabarán, porque la edad de piedra no acabó porque se acabasen las piedras, simplemente es que hubo un cambio tecnológico como el que estamos viendo actualmente. La quema de combustibles fósiles sigue generando enormes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente CO2. Estos gases se están acumulando en la atmósfera de modo exponencial y han retenido el calor, provocando el efecto invernadero, el aumento de la temperatura del planeta y el cambio climático. En el caso del cambio climático, la ciencia ha tardado en estabilizarse y en, asentarse. En los años 70, de hecho, había gente que decía que estábamos yendo hacia una próxima glaciación. Ha sido necesaria mucha ciencia, mucho análisis que nos permitieran entender cuáles eran las consecuencias. Desde 1880, el calentamiento global puede explicarse por la acción del hombre. La principal causa, la quema de combustibles fósiles. Por supuesto, también la deforestación y los cambios de uso del suelo. Y además, la degradación de los ecosistemas naturales, como bosques y océanos, que actúan como sumideros naturales de esos gases. El futuro no está escrito, las cosas están muy mal y la inercia climática está muy mal. Y de hecho están ocurriendo cosas y catástrofes climáticas, el año pasado fue ejemplar en eso, a una velocidad mucho mayor de la que esperábamos. Y los huracanes que vimos en el Caribe, y los incendios catastróficos en California, y las olas de calor que tuvimos en España. Es decir, hay un montón de ejemplos que prueban un poco que el clima se está enloqueciendo. Cuando paseas una ciudad como Santander o Madrid o Bilbao, pues parece que el tema de cambio climático es algo que no nos afecta, ¿no? Pero nosotros trabajamos en muchas partes del mundo que desde gente que vive en los Andes hasta gente que vive en islas-estado, como puede ser Tahití o como puede ser Kiribati o muchas otras, donde ves que ya están
experimentando el impacto que tiene el cambio climático. Les afecta en su forma de vivir, incrementa los riesgos que tienen ante eventos naturales, les afecta a su desarrollo económico, les afecta a su salud. Realmente esto no ha hecho más que empezar. Estamos hablando de evitar que Bilbao tenga la temperatura que hoy tiene Sevilla, o que el clima de Sevilla sea el que hoy tiene Mali. Es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Las consecuencias del cambio climático son ya muy evidentes. Fenómenos meteorológicos extremos, subida del nivel del mar, pérdida de hielo en los polos y sequías cada vez más intensas y prolongadas. Cuando uno mira de dónde vienen las emisiones en un país como España, lo que te das cuenta es que hay una gran parte que viene del sector residencial, es decir, los hogares, y hay otra gran parte que viene del transporte privado, de nuevo los hogares. Nosotros cuando hacemos nuestros análisis lo que nos encontramos es que un 40 o un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España dependen del comportamiento de las familias, depende del comportamiento de los hogares, de nosotros como consumidores de energía. Además, todas estas fuentes de emisiones, principalmente la quema de combustibles fósiles, influyen muy negativamente en la calidad del aire, especialmente en las ciudades. De hecho, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire ha provocado más de 6,5 millones de muertes prematuras en todo el mundo. Podemos observar que durante periodos de alta contaminación aumentan los ingresos en hospitales por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Hay casos de infertilidad y de bajo peso al nacer en zonas de mala calidad de aire. A esta baja calidad del aire, en las grandes ciudades contribuye de forma relevante la manera en la que nos movemos. En el mundo circulan ya más de 1.200 millones de vehículos. Solo en España hay más de 28 millones, en su mayoría muy contaminantes. El sector del transporte es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Podemos observar el fracaso de las autoridades nacionales en la observación de los valores límites de calidad del aire. Pedimos subir el impuesto de circulación para tener en cuenta el principio de quien contamina paga. Teniendo en cuenta que en 2050 llegaremos a ser más de 9.000 millones de personas, viviendo la mayoría en ciudades, es previsible que aumente la demanda de energía y de transporte. Ante la toma de conciencia de estos problemas, el mundo desarrollado está intentando abandonar los combustibles fósiles, que representan más del 80% del suministro de energía primaria total en el mundo. Este modelo energético ya no es sostenible. Necesitamos con urgencia una nueva arquitectura energética que garantice un estilo de vida sostenible para millones de personas, acostumbradas hasta ahora a una economía de consumo infinito basada fundamentalmente en el carbón y el petróleo. Realmente la Tierra es un espacio finito, por lo tanto, pretender un crecimiento infinito en un espacio limitado es físicamente imposible. Nuestro modelo de consumo debe cambiar. Tenemos que encontrar un modelo de desarrollo y de consumo donde sea bueno a la vez para la economía, para la ecología y para nuestra propia salud y para nuestra propia vida. De eso se trata. Esa es la ecuación que hay que resolver. Afortunadamente el cambio es posible. Están surgiendo soluciones tecnológicas competitivas con la producción de energías renovables, solar, geotérmica, hidroeléctrica y sobre todo la eólica, tanto la terrestre como la marina. Es una de las tecnologías consolidadas, ya no solo el futuro, es el presente, y es una de las tecnologías que además de proporcionar cobertura a la demanda eléctrica, lo que proporciona es una base industrial, porque España es líder a nivel de fabricación de aerogeneradores. La energía eólica es la renovable más fuerte en España. Produce electricidad para más de 10 millones de hogares y da empleo a más de 22.000 personas. España está entre los países que más energía generan a través de la tecnología eólica, por ejemplo. Tenemos
casos experimentales, como se podría considerar el del hierro, en el que han instalado un sistema combinado de hidráulica y eólica que les ha permitido pues, estar varios días seguidos solo utilizando fuentes renovables, y tenemos sobre todo una potente industria que siguen siendo un referente fuera de España. Empieza, por tanto, el tiempo de las energías limpias. Un modelo medioambiental que surge de la transición energética, pasa por la descarbonización y desemboca en la economía verde. Reino Unido, por ejemplo, está abandonando con éxito la generación de electricidad a partir del carbón. ¿Cómo lo han hecho? Le dicen a las empresas energéticas: cada tonelada que usted emita de CO2 me va a tener que pagar 18 libras, que son unos 19 euros. Eso ha provocado que a las empresas energéticas no les resulte rentable seguir utilizando el carbón y prácticamente ha desaparecido ya de su mix energético. What the Conservative government has said is there can be no proper growth unless it is green growth. And it points to the fact that the major areas of growth in our economy have been green areas. It's that where we are growing. And it makes the point that Paris underlines and makes certain the fact that nobody is going to buy things unless they are more energy efficient. Antes del año 2050, si queremos cumplir con el Acuerdo de París, España necesita rebajar sus emisiones al menos un 90% con respecto a los niveles contaminantes de 1990. La electrificación es la solución y ya existen hoy en día tecnologías que lo permiten. Por supuesto que sí. Es necesario porque el vector de avance hacia la descarbonización es la electrificación. Por tanto, el sector eléctrico es el que tiene que ir por delante porque es el que tiene que proporcionar toda esa cobertura de la demanda eléctrica que en un futuro tiene que haber. Nadie puede predecir el futuro, pero muy posiblemente los coches de combustión de hoy, ruidosos y contaminantes, serán historia muy pronto. Para llegar a la total descarbonización, el transporte eléctrico se impondrá. Es solo cuestión de tiempo. Para mí el futuro en la movilidad rodada está muy claro, es vehículo eléctrico, compartido, conectado y autónomo. Ese es el futuro hacia el que vamos. En Shenzhen, en China, ya solo existen autobuses eléctricos. En España compiten todavía con autobuses de gas, que se está promoviendo mucho últimamente y que sigue siendo un combustible fósil. Con un coche eléctrico puedes tener ahorros de hasta 10 veces lo que tienes de gasto en un vehículo de combustión, utilizando la electricidad. Y tampoco gastas en mantenimiento prácticamente nada, porque ni siquiera gastas en frenada. Tienes frenada regenerativa que te permite alimentar el vehículo simplemente levantando el pie del acelerador, con lo cual no hay componentes del motor porque no tiene, y el ahorro es el mantenimiento es casi inexistente. Por ejemplo, en mi coche de 170 caballos yo hago unos 1.500 kilómetros al mes y me gasto 23 euros. Pero la transición al coche eléctrico no va a ser inmediata. De hecho, en España solo hay unos 36.000 vehículos, aunque se pretende alcanzar los 150.000 en el año 2020. Muchas ciudades de Europa sí han decidido electrificar el transporte rodado. Madrid está entre ellas, con 300.000 usuarios de vehículos eléctricos, sean públicos, compartidos o privados. Pues resulta que además España es líder a nivel industrial y tecnológico en implementación de soluciones para la movilidad eléctrica. Somos líderes en fabricación de furgonetas ligeras, somos líderes en fabricación de motos y motocicletas. También somos líderes en fabricación de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Y también estamos manteniendo el liderazgo con innovación en fabricación de baterías que en breve empezarán a desplegarse en España. Son muchos ya los sectores que desean la descarbonización, es decir, la paulatina transición de un modelo energético basado en combustibles fósiles hacia otro protagonizado por energías renovables. Una transición progresiva y ordenada, como ya se está haciendo en varios países europeos. El Acuerdo de París de 2015 comprometió a la reducción de emisiones a los 195 países firmantes.
y representó un paso de gigante en la batalla global contra el cambio climático. Pero Naciones Unidas alerta de que esas medidas serán insuficientes si no se aplican políticas más ambiciosas. Por eso, el presidente francés Emmanuel Macron convocó en diciembre de 2017 a más de 50 jefes de Estado y de Gobierno para pedir una mayor implicación política y económica que acelere la descarbonización de la economía. A nivel internacional estamos viendo una movilización muy grande de reclamo para desinvertir en los combustibles fósiles. También una plataforma internacional muy importante que está reclamando a todas las nuevas inversiones, tanto en bancos, universidades, en fondos públicos, que quiten esos dineros y esos fondos de los combustibles fósiles y los trasladen a energías renovables y a un futuro descarbonizado. Se podría decir que la comunidad inversora está apostando de forma decidida, de forma creciente, a una financiación sostenible. Ha sido para el conjunto del mundo económico para el que estas exigencias del Acuerdo de París están constituyendo un elemento cada día más vinculante, porque son los observadores, los inversores, los accionistas, incluso los empleados, las ONGs, la sociedad civil, la que cada día en mayor medida está llevando a cabo un escrutinio de cuál es el grado de cumplimiento de esas exigencias por parte de la industria y los servicios financieros en general. En la Cumbre del Cambio Climático de Bonn, noviembre de 2017, más de 20 países liderados por Canadá y Reino Unido se aliaron para acelerar el crecimiento limpio a través de una iniciativa que promueve la eliminación rápida y gradual de las centrales de carbón. A esta alianza, llamada Powering Past Cool, también se han unido gobiernos regionales, instituciones y empresas de todo el mundo. Nosotros estamos en esta alianza porque es parte natural de nuestra estrategia. Ya hace más de 16 años que Iberdrola hizo una apuesta muy fuerte por las energías renovables y por las energías limpias, y de hecho hoy en día el cambio climático es uno de los pilares fundamentales de crecimiento del grupo. En este tiempo hemos ido cerrando las centrales de fuel y de carbón, y en paralelo hemos llevado un proceso inversor muy fuerte en energías renovables. Hoy en día, del mix de generación del grupo, casi 30.000 megavatios están instalados en renovables, fundamentalmente en eólica y en hidráulica. A futuro el objetivo está claro, o sea, seguir en esa senda. Tenemos objetivos ambiciosos muy claros a medio y largo plazo, y seguiremos invirtiendo en renovables, seguiremos invirtiendo en redes de transporte y distribución, y seguiremos invirtiendo en digitalización. Todo ello áreas fundamentales en un modelo energético descarbonizado. Iberdrola es una empresa que ha ido cerrando todas sus centrales de petróleo y carbón y que recientemente ha anunciado el cierre de las dos últimas. Iniciativas de este tipo para abandonar las centrales de carbón, hoy por hoy la fuente de generación eléctrica más contaminante, también las encontramos en Reino Unido, Italia o Finlandia. Los inversores comienzan a mirar a largo plazo y cada vez presionan más a las empresas para que apuesten por la descarbonización a través de finanzas sostenibles. El mundo económico es consciente de que el cambio climático impone un nuevo orden mundial que puede tener un impacto positivo en sus negocios. Larry Fink, responsable de BlackRock, la mayor gestora de fondos mundial, ha pedido a las empresas estrategias a largo plazo que, sin renunciar a los beneficios económicos, dirijan sus inversiones hacia finanzas sostenibles. Se podría decir que el hecho de que el mayor fondo de inversión del mundo tome como prioritaria la inversión en destinos sostenibles ha constituido una de las señales más vinculantes al mundo privado para que atienda a ese tipo de inversiones. Aseguradoras como AXA y bancos de ámbito internacional ya han anunciado la retirada de financiación en activos de carbón. Por su parte, el Banco Mundial dejará de financiar las extracciones de gas y petróleo a partir de 2019, mientras un gigantesco grupo de inversores ha lanzado la iniciativa Climate Action 100 Plus para controlar a las 100 multinacionales que más contaminan. Y cada vez son más populares los bonos verdes que promueven la inversión en proyectos sostenibles.
La ventaja de la financiación verde, de los bonos verdes, no es solo asignar los recursos financieros a un propósito concreto, reducción de emisiones, sino también someterse a un mayor y un mejor escrutinio de los inversores. Pero la gran sorpresa favorable es que las condiciones de financiación de las empresas que utilizan las finanzas verdes son algo mejores que las finanzas convencionales. Inversores y ciudadanos pueden cambiar muchas cosas. De hecho, en los últimos años está surgiendo un movimiento de litigación climática. Miles de ciudadanos han demandado a sus administraciones por su pasividad frente al cambio climático. Y ya en países como Reino Unido o Alemania, la justicia ha empezado a dar la razón a organizaciones civiles que reclaman una mayor calidad del aire. Sobre todo sucede en los Estados Unidos, pero también hay ejemplos en Europa, como por ejemplo en Holanda. De hecho, ya hay una sentencia en la que se declaraba que el gobierno holandés no estaba tomando las medidas adecuadas para hacer frente al cambio climático. En España, para minimizar los impactos del cambio climático, debemos tomar medidas más ambiciosas, sobre todo en la generación de electricidad y en el transporte. Y los medios de comunicación tenemos que presionar a esos estados para que sean más ambiciosos, tenemos que seguirles para luego enseñarles a la sociedad si se está cumpliendo o no y si se está siendo ambicioso o no. La sociedad civil también se está organizando en movimientos como Europe Beyond Coal, conocido en España como Europa, un futuro sin carbón. Esta plataforma reclama el abandono progresivo del carbón y trabaja activamente para lograr el cierre de las centrales más contaminantes de Europa antes de 2030. Y si nos creemos que debemos descarbonizar nuestra economía y nuestro sistema energético, tiene que haber una implicación y una dirección clara de todos los departamentos de un gobierno. Ahora más que nunca, esa progresiva descarbonización necesita una transición justa para construir un modelo energético e industrial distinto que no deje atrás a nadie. En esta línea, la Unión Europea acaba de lanzar un paquete de medidas económicas para zonas en transición minera, medidas que irán unidas a otras de carácter regional y nacional. Una transición de este tipo tiene que ser justa, tiene que ayudar a aquellos que van a estar desplazados por este cambio de paradigma. Una sociedad como la nuestra tiene que cuidar de la gente que se queda atrás en cualquier proceso de transición, en cualquier proceso de evolución, ¿no? Y evidentemente hay que dar soluciones a esta gente, por ejemplo, que va a sufrir el abandono de las energías fósiles, a esta gente que está sufriendo, por ejemplo, la pobreza energética. Es decir, cualquier fenómeno de transición hay ganadores y perdedores, y tenemos que conseguir que los ganadores ayuden a los perdedores. Hay diferentes casos de éxito de transición energética justa desde el carbón en el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, está en Loos-en-Gohelle, en Francia. Es el caso más exitoso, donde han apostado por dejar el carbón y diversificar su empleo desde residuos, desde la gestión de las aguas, energías renovables, investigación. O sea, han hecho una apuesta de diferentes líneas de creación de empleo, poniendo en el centro a las personas y al medio ambiente. En realidad la ecuación del cambio es sencilla, es voluntad de cambiar menos resistencia al cambio igual a lo que ocurre realmente, a la transformación que ocurre realmente. También en España hay casos de transición con éxito, como el astillero público Navantia o el grupo empresarial Winda Renovables, que ha pasado de producir equipos para energías fósiles a fabricar torres eólicas. Viendo los recursos que tenía España de viento y sol y el apoyo que el gobierno en aquel momento iba a dar a este tipo de energías renovables, nosotros buscamos en el mercado qué posibles tecnologías había para mejorar nuestros procesos y ser competitivos en este sector. Lo que habría que construir, ¿no?, es una conspiración, cómplices del cambio, que están en todos los sectores, en la administración pública, en las empresas, en las ONGs, en los municipios, de gente que sueña un modelo de desarrollo bueno para el planeta y bueno para nosotros mismos, ¿no?, y que se ponen en actitud de crear
un mundo nuevo. En España tenemos la tecnología, tenemos las empresas y sobre todo tenemos las fuentes renovables, tenemos sol y viento. La transición energética y el cambio climático generan oportunidades y hay que aprovecharlas. La sociedad tiene que reclamar un modelo energético que sea democrático. Evidentemente lo que haría falta es que se sentaran todos y pusieran las luces largas, miraran a largo plazo y dijeran, aquí es donde queremos ir y ahora qué es lo que hace falta para llegar hasta ahí. La quema de combustibles fósiles ha impulsado el mayor desarrollo de la humanidad, pero también está provocando el cambio climático. Necesitamos otra forma de vivir, de movernos, de consumir. Necesitamos una relación distinta con la energía. Estamos en la era del planeta verde. Mamá, 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 mamá tierra. Mamá, 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 madre paz. Mamá, 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 tu semilla es el futuro que hay que conquistar. Hijos de una tierra malherida.